¿sí? Bueno, pues vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión de nuestro proyecto Aventuras en las Ciencias Experimentales. Y para ello, pues nuevamente vamos a hacer un recuento de lo que fueron las actividades para este tema de magnetismo, que fue el tema 4, el magnetismo, electromagnetismo, ¿sí? Campos magnéticos, campos eléctricos. Bueno, vamos a hacer ese recuento de las actividades, obviamente del experimento mismo, con las actividades que conllevan. Y bueno, estaremos haciendo estas actividades aquí de manera física, en vivo. Y ya posteriormente el maestro Jorge estaría platicando con ustedes, maestros, maestras, sobre las dudas, los comentarios que ustedes hayan tenido referente al tema mismo. ¿Sí? Y bueno, vamos a dar inicio, como les decía. Bienvenidos a todos, buenos días. Y vamos a comenzar la sesión. ¿Sí? Como decíamos, haremos el recuento de la sesión 4 de nuestro tema magnetismo, cuyo objetivo era analizar los conceptos básicos del magnetismo. Y conceptos que, pues, en la medida que ustedes vieron los videos, hicieron las actividades, los conocieron, los manejaron. ¿Sí? Desde luego, haciendo las actividades, utilizando los imanes, y realizando estas actividades que les propusimos, pues ustedes se hicieron conocedores de los conceptos básicos del magnetismo. ¿Sí? Recordemos que por definición todos los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur. ¿Sí? Las líneas de fuerza del campo magnético generado por el imán permiten visualizar la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Todo esto es lo que ya vimos, lo que ya observamos a través de las actividades. Bueno, recuerden ustedes que este tema lo propusimos el día 30 de abril, que fue nuestra sesión 3. ¿Sí? Recuerden que allí hicimos el experimento 3, de calor y temperatura, y posteriormente propusimos el experimento 4. El experimento que ustedes realizaron a partir del día 3 hasta el 13 de mayo. Tuvieron estos días para hacer las actividades que ahí propusimos, para finalmente, el día de hoy, 14 de mayo, pues encontrarnos aquí en este escenario para discutir las observaciones, los resultados, las dudas que hayamos encontrado en relación a este experimento 4. Y también para que juntos compartamos las actividades, ahorita en un momento que yo las esté haciendo. ¿Sí? Y finalmente también, bueno, vamos a dar un espacio para hacer una breve evaluación del proyecto mismo, ¿vale? ¿Qué nos ha parecido? ¿Vale? Nuestros comentarios, nuestras dudas, nuestras sugerencias también, ¿por qué no? ¿Qué otro tipo de actividades, de experimentos les gustaría a ustedes que abordáramos en este proyecto? Sí, bueno, ya el maestro Jorge estará platicando de esta evaluación. Bueno, primeramente quiero comentarles que para el tema de magnetismo propusimos a ustedes observaran, consultaran 3 videos que estaban allí en la plataforma. El primero de imanes y magnetismo terrestre. El segundo decía qué es el electromagnetismo, ¿sí? Y el tercero, usos de la electricidad y el magnetismo. Estos 3 videos nos hablan muy claramente de qué son los imanes, cómo funcionan, por qué se atraen y se rechazan. Nos hablan también del campo magnético que se genera fuera de nuestro planeta. ¿Sí? Interesante ver cómo nuestro planeta es un imán gigante. Recordarán el video, en el segundo video nos explica claramente que en el centro de nuestro planeta hay metales líquidos que generan corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas a su vez generan esos campos magnéticos, bueno, gigantes desde luego, porque esos campos funcionan de polo sur a polo norte de nuestro planeta. Entonces, por eso las brújulas nos orientan hacia un polo, ¿no? Al polo que estamos más cerca. En este caso, nosotros que estamos en el hemisferio norte, pues la aguja de las brújulas nos orienta hacia el polo norte.
A diferencia, si estuviéramos en Argentina, en Paraguay, en Chile, entonces la brújula nos orientaría hacia el polo sur. Y también, bueno, hubo una página que se les brindó a ustedes, una página donde existe una recopilación de muchos videitos. Esa página, bueno, aparece así como Imanes Naturales, y allí hay una serie de muchos videitos alusivos al trabajo con imanes. Espero que los hayan visto, si no todos, por lo menos uno, dos o tres videitos que también nos explican muy claramente el trabajo con los imanes. Y bueno, ya teniendo este conocimiento, esta consulta con los videos, entonces pues nos allegamos de conocimiento teórico en torno al trabajo con los imanes, para posteriormente ponerlo en práctica, ¿no? Hacer las actividades utilizando los materiales que allí les propusimos, como se ven en la imagen. Propusimos los siguientes experimentos: la determinación de los polos de un imán, primeramente eso, después observar los campos magnéticos o con las líneas de fuerza, ya sea con la limadura de hierro o con la fibra metálica que les propusimos cortar entre los hilos. Después, en el experimento 2, les proponemos construir un electroimán, ¿no? Para observar los imanes artificiales. ¿Sí? Recuerden que tenemos los imanes naturales, que son esos imanes que nunca pierden bueno, ¿ya está conectada? Su atracción, su magnetismo. Y el electroimán es un imán generado por una carga eléctrica. Es un imán artificial, por así decirlo. Y finalmente el experimento 3, que consistía en construir un generador eléctrico. Algo interesante, ¿no? De repente nuestros estudiantes no saben de dónde se produce la luz o la energía eléctrica. Piensan que viene del agua, del aire, de los árboles. Pues no. La energía eléctrica pues no es más que este movimiento de electrones a través de los alambres, ¿no? El movimiento de electrones de los alambres de cobre, y para que este movimiento se dé, pues se necesita un campo magnético, ¿no? Un imán que excita a los electrones para que estos generen una corriente de electrones o corriente eléctrica. ¿Sí? Y bueno, entonces lo interesante es que hayamos podido realizar o construir este generador eléctrico. Y bueno, para ello entonces nos vamos a comenzar a realizar estas actividades. ¿Sí? Vamos a conocer primeramente o a determinar esos polos que tienen los imanes utilizando la brújula. ¿Sí? Después ya veríamos los campos magnéticos. Bueno, para ello voy a ampliar mi cámara. Espero que me puedan ver. A ver si me puede ayudar Pablo para que se haga mi cámara grande. Es ahí, ¿verdad, Pablo? Parece que ahí es. Bueno, pues decíamos que vamos a determinar los polos de un imán. Para ello vamos a necesitar la brújula. Hay muchos tipos de brújula diferentes. Yo conseguí esta brújula. Nos damos cuenta que al conseguir una brújula hay una parte de ella que está coloreada, pintada o teñida de naranja o de verde o de rojo en este caso. La mayoría están pintadas de rojo, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. La brújula, cuando nosotros, aunque le demos vuelta, miren, yo le estoy dando vuelta aquí en la cámara, y ven que lo que da vuelta es el plástico externo. Sin embargo, la aguja está apuntando hacia un lado, ¿no? hacia un punto hacia el norte, pues, ¿no? La brújula roja está apuntando hacia el norte. Y aunque yo le dé vuelta al plástico, pues la aguja no deja de apuntar al norte, siempre va a estar apuntando al norte. Lo que nos hace saber que hacia allá, hacia donde apunta la aguja roja, está al norte, y hacia donde apunta la aguja blanca está al sur. ¿Sí? Ok, entonces ahora, si yo coloco un imán, aquí tengo un imán, si yo acerco un imán
a la brújula, podré saber si ese es el lado del imán, es norte o es sur, dependiendo la aguja o el color de la aguja que apunte hacia el imán, ¿no? O que el imán esté atrayendo. Bueno, ahí se puede ver claramente, miren. El imán, este lado del imán está atrayendo a la aguja color rojo. Entonces, quiere decir que este lado del imán es norte, ¿sí? Y por tanto, el otro lado del imán tiene que ser, si yo lo volteo, tiene que ser sur. Tendrá que jalar a la aguja color blanca. A la aguja blanca, déjenme ver. Déjenme acomodar la aguja porque se mueve. A ver. Ahí, bueno, ahí está, miren, ahí se va a ver claramente. De este lado jala a la aguja blanca. Y si volteo el imán, se cambia el color de la aguja. Entonces, tendríamos... a ver, ahí está. Déjame ver. Ahí está. Por un lado jala la aguja norte, por otro la aguja sur. Bien. Ustedes también tuvieron que haber visto esto, ya sea con imanes de barra, cuadrados, o con imanes redondos, de los de bocina, de parlantes, también funciona. Los imanes, pues también, de un lado tienen el polo norte y del otro lado el polo sur. Si los acercamos a la brújula, pues también podemos observar cómo pues jala la brújula, cómo se acerca la brújula a los imanes. Entonces, de esta manera determinamos el polo de un imán. ¿Es norte o es sur? ¿Sí? Entonces, ustedes también tuvieron que haber hecho, o haber observado este fenómeno para determinar los polos del imán. Ahora, también sabemos, ¿sí están viendo mi cámara, Jorge? ¿O están viendo la presentación? No te escucho, Jorge. A ver si me puedes decir, si están viendo la cámara o están viendo la presentación. Yo estoy viendo la presentación tuya ahorita. Ah, perdón. No, entonces no voy a cambiar, porque necesito que vean la cámara. Entonces, a ver, ahorita vamos a cambiarle. Te veo y te escucho bien y me pareció muy interesante, muy clara la determinación de los polos del imán, ¿sí? De forma práctica. Sí, pero necesito que vean la cámara completa. Están viendo la presentación, ¿verdad? No, te ves sí. Tú, Martín. Ah, sí me veo yo. Sí. En cámara grande. Sí, en la grande. Ah, ok. Sí, se vio perfecta la demostración. Ah, ok, no quiero saber, gracias. Bueno, entonces continuamos, miren. Decíamos entonces que después de determinar los polos del imán, ya sea positivo o negativo, ahora toca darnos cuenta de lo que sucede cuando queremos juntar dos imanes con polos iguales, ¿no? Por ejemplo, polo sur y polo sur. Cuando juntamos dos imanes con el polo igual, nos damos cuenta que estos no se juntan. Experimentamos o sentimos una fuerza de repulsión, ¿no? Nos queremos unir y lo que pasa es que esa fuerza lo que hace es que no permite que se unan y esos campos de fuerza, esos campos de empuje, solamente lo que hacen es que empujan al imán hacia los lados y no lo podemos unir. Porque hay un campo de repulsión que no permite que se una. Pero cuando volteamos un imán, ¿verdad? Y entonces aparece el polo norte, polo sur, o sea, polos distintos, entonces estos sí se unen. Sentimos el campo de atracción de estos imanes. ¿Okay? Hay una fuerza, hay un campo ahí de atracción que permite que los imanes se unan. ¿Okay? ¿Sí lo ven? Hay unas líneas de fuerza, bueno, son invisibles a nuestros ojos. No las vemos, esas líneas de fuerza que permite que estos imanes se unan o que también se repelen. Están las líneas de fuerza que también hacen que se repelen y son invisibles a nuestros ojos.
no las podemos ver. Sin embargo, podemos utilizar algunos materiales que nos pueden permitir observar estas líneas de fuerza en el campo magnético. Y para ello les propusimos utilizar la fibra metálica. Una fibra metálica común, la que usa nuestra madre en el lavadero, ¿sí? Pues para fregar ahí los trastes, ¿no? Bueno, esta fibra cortada con tijeras en trocitos, pues nos genera una serie de trocitos mismos, metálicos, que nos van a ayudar a observar estas líneas de fuerza de los campos magnéticos de los imanes. Entonces, colocamos esta fibra en un recipiente de cristal o de plástico y con ello vamos a observar estos campos magnéticos o estas líneas de fuerza. Primeramente, colocando un imán por debajo del recipiente que contiene ya la fibra metálica. Si yo, al colocar el imán debajo de la fibra, pues observamos que por el efecto de atracción del imán a la fibra metálica, pues se queda como pegado debajo del recipiente. Ahora, movemos el recipiente, lo sacudimos y vemos cómo se acomodan este metal, esta fibra, los trocitos de fibra se acomodan alrededor del imán. En este caso, como el imán es cuadrado, vean, hace como una figura cuadrada, ¿sí? Más o menos cuadrada, ¿sí? Si el imán cuadrado lo cambio por un imán circular, como de las bocinas comunes, y lo coloco nuevamente, sacudimos, movemos nuevamente la fibra metálica, vamos a observar cómo se genera también la figura circular del imán, porque, bueno, el campo de atracción en este caso es circular, porque esa es la forma del imán. Y vemos ahí cómo se ve, miren, claramente el acomodamiento de la fibra de manera circular, ¿no? Porque es alrededor del imán, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el imán está jalando, ¿verdad?, a este material, que bueno, es un material ferromagnético, así se llama, porque permite esa interacción de atracción con el imán. Entonces, espero que ustedes también lo hayan hecho, ya sea con la fibra o con, decíamos, con limadura de hierro, con el polvo de metal. También lo pueden conseguir en ferretería. Si lo hicieron con eso, muy bien. Y si lo hicieron con la fibra, pues también, vean, se puede observar claramente. Me gustaría, Pablo, ya me dijeron que me ven en la cámara, maestra Donaciana, demás maestras, la maestra Eri, las alumnas, ¿sí están observando la cámara? Me gustaría que me comentaran si están observando la cámara y también... Sí se ve, maestro, sí se ve. Y también díganme si hicieron el experimento y vieron algo parecido o vieron algo distinto. No, sí se hizo. Ahí pregúntele a Dulce Yadira, ¿verdad, maestro? Pregúntele a Dulce Yadira. Ella le puede platicar. A ver, Dulce Yadira, ¿qué pasó con tu experimento? ¿Salió o no? Sí, salió. ¿Qué fue lo que viste? Pues lo mismo que usted hizo. Lo mismo que hice. ¿Tú lo hiciste con imán redondo, circular, cuadrado? ¿Qué tipo de imán utilizaste? Circular. Se formó una figura circular con la esponja metálica. Se formó una figura circular con la fibra. Sí. Ok. Ahora, también se propuso que usáramos los dos imanes, ¿verdad? Uno poniéndolo de un lado, obviamente de un polo por un lado. En este caso voy a poner el polo norte por abajo de la fibra, perdón, del recipiente, y también voy a poner el polo sur también por debajo, pero en el lado izquierdo. Y cuando colocamos los dos, también sacudimos la fibra, la vamos a sacudir, o la removemos. Aquí tengo
para removerla. Vamos a removerla. Y se va a observar qué pasa con la fibra. Y vean que lo que se ve es que se generan dos montoncitos, por así decirlo, dos montoncitos de la fibra, ¿no? Porque Sí. la fibra se acerca donde están los imanes. Sin embargo, estos montoncitos se ven de alguna manera conectados con la misma fibra, ¿sí? Miren, o sea, se hicieron los montoncitos, sin embargo, se ven conectados de alguna manera. Y si yo cambio uno de los imanes, si cambio el polo de uno de los imanes, lo cambio y lo vuelvo a colocar, sacudo nuevamente la fibra, la voy a sacudir. Ahora lo que pasa es que, miren, ¿sí se observa? Siguen los montoncitos, pero ahora están completamente separados. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se separan cuando volteo un imán de cierto polo? Y cuando nuevamente lo volteo, ahora fíjense cómo se hacen los montoncitos, pero se juntan, se unen con la misma fibra. Esto sucede, y quizás sea un poco más evidente, si ahora coloco los imanes a un lado del recipiente. Coloco el polo sur de un lado y el polo norte del otro lado, a los costados del recipiente. Y si sacudo la fibra, vean cómo se acomoda a los lados, pero se genera como un puente entre ellos, ¿no? Un puente de conexión entre las fibras. Y si volteo este polo norte para el polo sur, ¿ah? ¿Qué pasa cuando ponemos los mismos polos, polo sur y polo sur? ¿Qué pasa cuando se juntan los mismos polos? O cuando queremos juntar los mismos polos, ¿qué pasa con los imanes? ¿Se acuerdan qué pasa cuando juntamos los mismos polos? ¿O cuando queremos unir los mismos polos? Dulce Yadira, ¿te acuerdas qué pasa? Pues que no funcione entre ellos. Que se repelen, ¿no? Se separan. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, mira, con la fibra. Cada montoncito jala hacia un polo, en este caso es el mismo, el polo sur, pero hay una separación entre la fibra. Se separa la fibra completamente. Cuando lo hacemos con polos opuestos, polo norte y polo sur, y movemos la fibra, la movemos, podemos ver, vamos a sacudirla bien, sacudimos, muy bien, la sacudimos, miren cómo hay, cuando son polos opuestos, los montoncitos se separan a sus lados, de los montoncitos de fibra, se pegan al imán, sin embargo, mira cómo se genera ese puente de conexión, porque recordemos que los polos opuestos tienden a atraerse, ¿no? Se atraen los polos opuestos. Y entonces podemos ver aquí cómo la misma fibra, los trocitos de fibra, funcionan como imán, son las líneas de fuerza del imán, y también se atraen, entre la misma fibra se atrae. Mira cómo allí están generando como un campo, decimos como un puente de comunicación, ¿no? En este caso de atracción, porque son polos opuestos. Entonces, eso es lo que pues, pretendemos que ustedes hayan observado, ¿sí? Con la fibra, estas líneas de fuerza que se generan entre campos, en los campos magnéticos de los imanes, según sean polos opuestos o polos iguales. Pues espero que lo hayan hecho, lo hayan observado. Desde luego también funciona con imanes circulares o con imanes cuadrados. En ambos casos funciona igual. ¿Sí? Ahí ya puse los imanes circulares y está funcionando igual. ¿Estamos de acuerdo? Espero que lo hayan realizado y lo hayan, pues les haya salido muy bien. ¿Sí? Maestro, Díganme. pídale a Dulce Rocío que le muestre lo que ella realizó, ella lo tiene. Ahí lo tiene. Yo lo publiqué ya.
No se escucha, maestro. No se escucha nada. Ok, gracias. Les decía que ahorita, finalizando el experimento, maestra, sí nos gustaría que nos enseñaran sus experimentos, si nos lo quieren mostrar, y nos comentaran también esas dudas o resultados que hayan obtenido a través de estas actividades experimentales. ¿Sí? Ahorita a continuación, déjenme mostrarles el electroimán, la construcción de un electroimán. Ya decíamos que estos imanes que estamos utilizando pues, se consideran imanes permanentes, porque no se termina su campo magnético, su atracción, nunca se termina. ¿Sí? Ahora, se puede crear un imán artificial, por así decirlo. ¿Cómo se produce un imán? ¿O cómo se construye un imán? Bueno, utilizando una corriente eléctrica, ¿sí? Como en el caso de la actividad que les propusimos a ustedes, donde pues se iba a generar el imán de un clavo, ¿no? O bueno, o mejor dicho, íbamos a hacer que el clavo se vuelva magnético, ¿no? O íbamos a generar campos magnéticos en el clavo. Recuerden que vamos a usar alambre de cobre. Cuando en el alambre de cobre se hace pasar una corriente eléctrica, pues se generan campos magnéticos en el interior de las espiras del cobre. Entonces, por tanto, lo que hace es que se imanta el clavo, ¿no? Y eso lo podemos ver fácilmente. Para ello, vamos primeramente a observar el clavo, así sin generar corriente eléctrica. Aquí tengo mi clavo, que ya está rodeado del alambre de cobre. Ya lo enrollamos el alambre de cobre al clavo y vemos cómo si unimos el clavo a la fibra metálica, a los pedacitos de fibra metálica, pues no los jala, miren, porque no es un imán, ¿verdad? El clavo no es un imán. Miren, no le pasa nada. Pero ¿qué pasa si al clavo, o si al alambre metálico, mejor dicho, le damos un impulso eléctrico? Voy a utilizar esta pila, la cual vamos a conectar sus polos a las terminales del alambre de cobre. Alambre de cobre que está envolviendo al clavo. Entonces, unimos el alambre de cobre al clavo. Entonces, en este momento estamos dejando pasar una corriente eléctrica que sale de la pila, del polo negativo de la pila, y está corriendo por el alambre para llegar al polo positivo. ¿Qué pasa con el clavo? Bueno, el clavo, vean, observen lo que pasa. Vamos ahora a acercarlo a los pedacitos de fibra. Vean cómo ahora el clavo es magnético. Al acercarlo a los pedacitos de fibra, miren, los está levantando. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo observan? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando desconecto? Cuando desconecto cuando ya dejo cuando desconecto una terminal del alambre a la pila. Si yo desconecto una terminal, vean lo que pasa. Miren. Ya lo desconecté y entonces se empieza a caer la fibra. ¿Sí? Se empieza a caer la fibra porque empieza a perder el poder de atracción, el clavo, ¿no? Empieza a perder y pues se cae la fibra, ¿no? Miren. Si yo la quiero juntar nuevamente, ya no, bueno, cuesta juntarla, atrae muy poquitos trocitos, ¿sí? La fibra. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Si conecto nuevamente los polos o las terminales del alambre a los polos de la pila, nuevamente hago pasar una corriente eléctrica
por las espiras, se genera un campo magnético, ¿verdad?, que imanta al clavo, o hace que el clavo se convierta en un imán temporal. Pues eso es solamente cuando pasa la corriente eléctrica. Y nuevamente, si lo acerco a los pedacitos de fibra, vemos que los atrae. Pues bueno, ustedes también debieron haber observado este fenómeno, ¿sí? Si hicieron el experimento, ¿sí? Recuerden que siempre es importante lijar. Para que funcione bien, hay que lijar las terminales del alambre, hay que lijarlas, hay que pelarlas bien para que se caiga el esmalte del alambre de cobre. Entonces se lija, o con la tijera se pela bien el alambre para que haga contacto correcto con los polos de la pila. Y de esta manera creamos un electroimán. En los videos que vieron ustedes también explica en qué aparatos funcionan los electroimanes, ¿eh? Como en las licuadoras, en muchos motores, pues así funcionan los electroimanes. Bueno, más adelante el maestro Jorge nos puede platicar un poquito más acerca de las funciones y características de los electroimanes. Esperamos que también lo hayan realizado ustedes. Bueno, y finalmente terminamos proponiendo a ustedes la construcción del generador eléctrico casero. En las fotografías yo les propuse que usar ciertos materiales caseros, como era una botella de plástico, una botella de las de refresco, cortada a 15 centímetros de la base hacia arriba, ¿verdad? Utilizar dos imanes redondos que se iban a colocar en el centro de la botella, ¿sí? Sostenido por los palitos de madera, que funciona como un eje. Y alrededor de este imán, pues íbamos a generar una bobina de alambre de cobre, ¿sí? Pues aquí está el alambre de cobre. Yo les propuse ahí 60, 70 metros de alambre de cobre. Bueno, si le pueden poner más alambre, es mucho mejor. Yo les propuse eso, pero bueno, pueden ponerle más alambre. También pueden colocar más imanes. Yo les puse 2 imanes, ustedes pueden colocar otros imanes más sobre los que ya estamos proponiendo, ¿sí? Y comentábamos que en las terminales del alambre de cobre, terminales que también hay que lijar, hay que limpiar, ¿sí? Ahí conectamos un foquito, ¿verdad? Un LED, para observar esa corriente eléctrica que se da en el alambre de cobre, generada o motivada por los imanes en movimiento, ¿no? Es decir, el imán cuando da vueltas, pues está generando los campos eléctricos que estarán excitando a los electrones y los estarán haciendo moverse, ¿no? Estarán haciendo que estén corriendo a través del alambre. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, pues estaremos girando el imán, hay que darle vueltas y observaremos que el foquito debe encender. ¿Sí? Quítame mi foquito. Entonces, bueno, ahí está, miren, está encendiendo. Ahora, de momento parece que cuesta un poquito darle vuelta así con las manos al palito, ¿verdad? Entonces, por ello, yo hice un segundo experimento o una variante, ¿verdad? Donde, quiero que observen aquí, utilicé una botella un poquito más fuerte, con un plástico más grueso. Ahí están los imanes, observen. Y aquí está el foquito. Entonces, cuando le damos vuelta, pues observen cómo enciende. Y entonces para darle, bueno, yo le quise dar vuelta más rápido y para ello generamos un sistema de polea. Miren, aquí está un círculo de plástico. Era una llantita de cochecito, era una llanta de auto, ¿no? de un auto de juguete. Entonces quitamos esa parte, la llanta del neumático, y abajo hicimos una polea con discos compactos inservibles. Miren.
movidos por una palanca, ¿no? Sujetados también por un eje en el interior de la botella. Entonces, esto nos va a ayudar, este sistema de poleas, a generar un movimiento mucho más rápido en el eje de los imanes. Para ello, utilizamos como banda una liga. Esa liga une a la polea, ¿verdad? A la polea con el eje de arriba de los imanes. Y entonces, usando la palanca esta de la polea, damos vuelta mucho más rápido y observen cómo enciende fácilmente nuestro foquito. Miren, espero que lo puedan ver, lo puedan observar. Entonces vean como cada vez que damos vuelta, el LED prende y apaga. No les voy a decir por qué prende y apaga, eso quiero que ustedes lo observen, lo comenten, lo investiguen si no lo saben. ¿Sí? ¿Por qué prende y apaga el LED? ¿Por qué no se queda encendido? ¿Por qué tiene que prender y apagar? Eso quiero que ustedes lo comenten. Ya el maestro Jorge se los preguntará y espero que ustedes contesten, ¿sí? Bueno, ahora aquí también podríamos colocar muchos más LEDs. Yo solamente puse uno, pero si conecto 2 o 5 LEDs, también van a encender cuando demos vueltas al imán. Bueno, esos fueron nuestros experimentos con relación al magnetismo, que nos dejan muchas dudas, muchas preguntas, mucho aprendizaje, y que espero que ustedes, maestros, los discutan con sus estudiantes, y que ustedes, estudiantes, hagan muchas preguntas a su maestro para que generen investigación juntos, ¿sí? Encuentren resultados y compartan todos esos hallazgos que hayan encontrado. Bueno, maestro Jorge, volvemos a la presentación. ¿Sí? Sí, buenos días. Saludos a todos, maestras y alumnos y colegas que están presentes viendo esta cuarta sesión de los proyectos colaborativos, aventuras experimentales en la ciencia. Hemos visto 3 aspectos importantes de los fenómenos magnéticos. Primero, la existencia de polos en los imanes, ¿sí? Norte y sur, y la existencia de una fuerza entre los polos de los imanes. Esta es, a diferencia de la fuerza de gravedad, que siempre es atractiva, las fuerzas magnéticas entre imanes pueden ser de 2 tipos, y eso lo mostró muy claramente Martín, cómo los imanes se atraen cuando son de polos opuestos y se repelen cuando son de polos iguales. Si es norte-norte, se separan. Si es norte-sur, se atraen. Bueno, esto es una propiedad muy importante del magnetismo porque es una fuerza que se manifiesta de 2 maneras, como atracción y como repulsión. Pero esta es una fuerza que podemos visualizar con la ayuda de las limaduras de hierro o de los pedacitos de la esponja que se usa en la cocina. Bueno, aquí pudieron ver, y están las fotografías, cuando, y me podrían ustedes decir, cuando aquí tenemos polos iguales y cuando acá tenemos polos diferentes. Si hay diferentes, hay atracción. Se forma, como decía Martín, un puentecito entre las 2 zonas donde está concentrado las limaduras del imán, y estas al revés, como que se separan. Aquí está más clara la separación. ¿Esto qué quiere decir? Que la limadura de hierro me está marcando en dónde hay intensidad del campo magnético, ¿sí? Aquí quiere decir que no hay intensidad, y acá que hay una intensidad que es mayor, ¿sí? Bueno, esto fue algo muy interesante en la historia de la física. Miguel Faraday era un inglés muy listo, pero que no había estudiado formalmente en las escuelas y era experimental. Entonces él era ayudante de experimentos en Inglaterra, y su trabajo era ser editor, trabajar en una imprenta, pero
le interesaba mucho la ciencia y entonces dijo, bueno, yo no manejo las matemáticas para poder escribir cosas, mejor voy a verlas. Y entonces desarrolló estas actividades para ver los efectos del campo magnético. Y entonces Faraday introdujo la idea de líneas de fuerza del campo magnético. Y gracias a él podemos darnos cuenta que lo que es una atracción o una repulsión y que no vemos como acción, entendemos sus consecuencias cuando acercamos o imanes de polaridad igual o de polaridad diferente. Bueno, entonces esto es muy importante en la física porque quiere decir que podemos detectar la presencia de campos, en este caso campos magnéticos. Cuando vimos el fenómeno de la electrólisis, ahí teníamos una conducción de electrones, era un fenómeno eléctrico, ¿sí? Cuando hicimos el experimento de la balanza de Arquímedes, ahí lo que tenemos es la consecuencia de fuerzas gravitacionales, el peso de la botella o la repulsión, el empuje cuando esa botella se mete en un líquido, en agua, en una botella más grande con agua. Bueno, esto entonces nos da una idea de cómo son los campos en la física, que son representaciones de la fuerza, que podemos sentir sus efectos en forma indirecta. ¿Sí? Bueno, después en el siguiente fenómeno, que es muy importante y tiene esto muchas aplicaciones en la vida diaria y en la vida económica, productiva, es la producción de electroimanes. Y esto es ahora algo muy bonito en la física, la conexión de efectos diferentes, los eléctricos y los magnéticos se unen en efectos electromagnéticos. Una variación de un campo eléctrico induce una variación en un campo magnético. Esta variación del campo magnético a su vez induce otra variación de campos eléctricos. Y esto se propaga. Variación de un campo induce variación de este campo. Esta variación induce a su vez otros campos en una distancia diferente, se está alejando. Eso es la propagación de una radiación electromagnética. El campo electromagnético es una combinación de variaciones, de oscilaciones de campos eléctricos que inducen, que producen campos magnéticos, que a su vez producen campos electromagnéticos, y eso, fíjense nomás, eso se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, aunque aquí hemos hecho experimentos muy sencillos de la parte magnética y electromagnética, estamos viendo las consecuencias de las variaciones de unos campos con respecto de otros. Y eso se manifiesta con efectos observables, como la encendida del foquito. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos es, al variar los campos magnéticos, dándole vuelta al palito, o con la polea, al variar los campos magnéticos en un enrollado de alambre, ¿sí? La variación del campo magnético induce un campo eléctrico, es decir, el paso de una corriente a través del alambre. ¿Cómo nos damos cuenta que ese paso de la corriente eléctrica está funcionando? Porque se prende el foco. Cuando ustedes entran a una habitación y pellizcan el apagador, que es ahora el encendedor, ¿verdad? Se prende el foco. ¿Por qué? Porque quiere decir que han hecho una conexión para que pase esa corriente eléctrica por el filamento o la sustancia que está dentro del foco y produce una emisión de una radiación electromagnética visible a la que llamamos luz. Bueno, todo esto tiene muchas consecuencias y quisiera ahorita yo preguntarles
a las maestras y a los alumnos que están por ahí, si observaron estos fenómenos o tuvieron dificultades para observarlas. ¿Y por qué? Porque fíjense que una cosa es que nos platican y nos digan, un generador eléctrico se hace así y produce este efecto, y se enfrenta el foco por consecuencia de esto y aquello. Es muy diferente a hacerlo por uno mismo, ¿sí? Y ese es el valor de la ciencia experimental, que haciendo vemos y al ver entendemos, si nos hemos preguntado por qué son las cosas. Maestra Donaciana, ¿puede hacer algún comentario respecto a lo que observaron sus alumnos? ¿Los hicieron ellos o por facilidad en los materiales usted hizo las demostraciones del experimento? Sí, lo realizaron, maestro. Sí, lo realizaron. Ahora sí no nos podemos reunir, ¿verdad? No nos hemos reunido, estamos equidistantes. Yo me encuentro en Tampico, Tamaulipas, pero más aún así, sin embargo, estamos trabajando día a día, por medio del WhatsApp y videollamadas. Entonces sí se realizó el experimento. Ahí lo realizó el equipo que dice MP, que es el de Milagros, algo así. Ese equipo lo realizó y sí le salió. Anoche pues hasta la noche me enviaron el producto de todo lo realizado del experimento, porque se les ha complicado, ¿verdad? Más que nada porque ellos se les complicaba encontrar una brújula, ¿sí? Que no sabían dónde escribirla. Le digo, ay, qué lástima que estamos fuera de la escuela, porque yo en la escuela sí cuento con todo eso, porque pues yo soy de especialidad de naturales, ¿verdad? Entonces me gusta promover mucho la experimentación. Entonces le digo, miren, váyanse a una papelería, váyanse a Naranjos, compren en una papelería, lo pueden localizar. Y sí lo realizaron, maestro. Pregúntenle al equipo que dice MP. Ahí están los integrantes de ese equipo que realizaron este experimento. A ver, que nos platique uno de los muchachos, ¿qué hicieron? Si nos pueden conectar para que veamos qué experiencia tuvieron. Están, eso es. A ver, un chico o una chica que nos puedan explicar qué fue el experimento que les gustó más porque les enseñó más. A ver, sí. Dinos tu nombre. Buenos días, mi nombre es Denise Alejandra. Nos tocó el experimento 3, de lo del foquito que se prendía con los imanes. Nos interesó porque tenemos que ver la manera de cómo encenderlo, y por eso nos interesó. A ver, pero ahorita dijiste una cosa, vamos a precisarla. ¿Se prendía el foquito porque se movían los imanes? Sí. ¿Eso es la razón por la que se mueven, se prende el foco? Si tú mueves nada más los imanes. No, porque los imanes lanzan una onda y hacen como que el foquito prenda, es como el magnetismo. Fíjate, vamos a aclarar eso, lo viste bien, pero hay que expresarlo con más claridad. Acuérdate que Martín lo que hacía era mover los imanes circulares, dándole vuelta al palito o con la polea. Entonces sí hay un movimiento de imanes, pero este es dentro del alambre que da muchas vueltas. Si el alambre no estuviera conectado con el foquito y formara como un electroimán, ¿sí? Entonces es la corriente eléctrica que se genera en el alambre dado vueltas, lo que prende el foquito. No es el movimiento de los imanes. El movimiento de los imanes hace que se genere un campo eléctrico en el alambre enrollado, y eso es lo que prende el foco. No es el movimiento de los imanes, ¿sí? Es eso, pero dentro de la botella donde está enrollado el alambre.
Entonces, tienen que haber los dos efectos. El movimiento del campo magnético que induce una corriente en el alambre circular. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, hubieran usado el clavo para hacer un electroimán, pero no le dieran vueltas al alambre, el clavo lo vieron que no atrae a las limaduras, a los clips. ¿Sí? Cuando le dan vuelta al alambre y muchas vueltas, el clavo se transforma en un electroimán, en un imán. En el generador lo que están haciendo es producir electricidad a partir de cambios en un efecto magnético, el movimiento del imán. ¿Sí? Sí. Es importante esa diferencia, ¿no? Y la consecuencia es que se prende el foquito. ¿Por qué el foquito, nos decía Martín, por qué el foquito se prende y se apaga y no permanece fijo? A ver, tú que estás a la derecha, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, a ver, Carla, tú hiciste el experimento, tú viste que se prendía el foquito. No. ¿No? ¿No lo viste? Prendía, pero muy poco. Se ve poco, ¿por qué? Porque eso depende de la velocidad con que mueves el campo magnético, de la intensidad de los imanes, del número de vueltas que se producen, que producen el campo eléctrico en el alambre, ¿sí? Esto cuando se hace industrialmente, son grandes instalaciones y eso es lo que nos hace que por el alambre nos llegue al medidor de luz la corriente eléctrica que luego nos cobran, ¿verdad? Porque eso se genera en un generador que no es casero, que es industrial. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué el foquito se prende y se apaga, Carla? ¿Tienes alguna idea de por qué pasa eso? Pues yo digo que debe de ser mediante el alambre que genera todo eso. Por ejemplo, mientras el movimiento esté así, si no se puede o no tiene tanta intensidad, no puede, por eso que prende, pero se apaga. ¿Qué pasaba cuando Martín, con sus dedos, unía la pila, ¿sí? Unía la pila, digamos, aquí está, yo estoy representando aquí una pila y mis dedos se están uniendo al alambre que viene para acá. ¿Y qué pasa cuando desconectaba uno de los polos de la pila? ¿Qué pasaba con las limaduras en el electroimán que estaba colgando aquí inicialmente? ¿Qué pasaba? Se apagaba porque no sirven las dos corrientes. Se paraba porque no había un funcionamiento de imán en el electroimán, ¿sí? No había corriente, no estaba conectado aquí los dos polos de la batería. Aquí, ojo, se habla de polos de batería y polos del imán. Es la misma palabra polo, pero significa cosas muy diferentes, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sí, tienes idea de por qué ahora cuando yo desconecto aquí, esto ya no atrae, no funciona el imán. Bueno, lo que está pasando en el generador, ¿sí?, es que se dan vueltas y se generan esos campos alternos. Y la corriente va en un sentido o en otro. Y eso hace que se atraiga o que se prenda el foquito porque pasa la corriente, ¿sí? Bueno, nos da mucho gusto y fíjense el valor de experimentar, de ver. Eso significa entender, ¿no? Y también tener dudas. El otro elemento muy importante que ha promovido este proyecto colaborativo es la comunicación, ¿sí? Se vale equivocarse, se vale decir no entiendo, se vale decir cosas que no son exactas. Por ejemplo, ahorita tu compañera dijo que el movimiento del imán prendía el foquito.
Y aclaramos que no, y entendiste la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el valor de hacer Oye, física experimentalmente. Jorge, Sí. bueno, también para las chicas, fíjense cómo, bueno, ya vieron que el foquito prende cada vez que damos vuelta. Bueno, además como dato, los focos que tenemos en casa, esta corriente o esos focos encienden a 60 Hz, así como lo mencionan los físicos o los que saben, a 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Pues significa que el foco que tenemos en casa prende y apaga 60 veces en un segundo. Pero nosotros no lo podemos ver, no, o sea, a simple vista no lo vemos, pero sucede esto mismo. Esto que están viendo aquí en el experimento sucede en el foco, pero claro, como son 60 veces por segundo, es casi imperceptible, o sea, casi no lo vemos, ¿no? Pero la corriente que está llegando a nuestra casa es exactamente así igual, es corriente alterna, se van alternando los campos, como bien dice Jorge, y eso hace que el foco prende y apague, pero como es muy rápido, no lo alcanzamos a ver. Muchas gracias. Fíjense aquí cómo las cosas se pueden explicar si se han entendido. Y cuando hay alguna confusión, entonces la explicación no es clara. Y eso, a la manera de hacerlo más evidente, más claro, es comunicándose, ¿sí? Entonces, ese es el otro valor del proyecto colaborativo. No es nada más que la maestra les diga o que vean los videos, sino que lo hagan, ¿sí? Y al hacerlo, a veces cometemos errores o hacemos las cosas al revés y nos damos cuenta que no funciona. Y ese es el aprendizaje, ¿sí? Cuando corregimos el error y cuando pensamos ya de manera que explicamos correctamente el fenómeno, entonces aquí hay una consecuencia muy interesante que hemos visto en algunas de las evidencias que nos mandan en su muro, que por cierto, para la parte de magnetismo no fueron muchas. En otros casos sí vemos mucho fotografías de alumnos sonriendo, ¿sí? Y aquí ahora quiero entrar un poco a una evaluación de todo el proyecto, a un resumen primero, a una revisión, aprovechando esta muestra de lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen y lo que nos han hecho ver maestros y alumnos. Bueno, incidentalmente maestras y alumnas. Bueno, entonces, fíjense, el sentido de la física, de las actividades experimentales, en este caso de la física, para ver el fenómeno de electrólisis, para ver el fenómeno de por qué y cómo es que cuando yo quiero mover algo dentro del agua, dentro de una alberca, por ejemplo, pesa menos el objeto que si lo hago fuera de la alberca, donde no hay un empuje de abajo hacia arriba que hace que los objetos floten. Es el principio de Arquímedes. Luego, donde vimos otro fenómeno de movimiento, en este caso es de transferencia de calor, si se acuerdan, fue cuando metían las piezas de madera, de vidrio, de metal, de plástico, en una olla con agua hirviendo. ¿Se acuerdan de ese experimento? El experimento anterior, el 3. Dejaban que cierto tiempo las cosas estuvieran, esos 3 o 4 objetos estuvieran llegando a la temperatura del agua hirviendo. Y luego, con unas pinzas, sacaban esas laminitas y sobre eso ponían la mantequilla, los pedacitos de mantequilla, y medían el tiempo que tardaba en derretirse la mantequilla. Aquí ven otro fenómeno de movimiento, es la conducción del calor, que es energía, ¿sí? Pero esa energía se transfiere de un lugar caliente a un lugar frío, y por eso las planchas estaban ahora calientes y la mantequilla que estaba fría
al ponerse en contacto se empieza a derretir porque hay esa transferencia de calor. Bueno, este fenómeno de campos que se propagan manifestando la variación de la intensidad de distintas fuerzas, lo acabamos de ver de una manera, espero, muy interesante, y ustedes nos han compartido sus experiencias en el caso del magnetismo. Si pasamos ahora a la siguiente diapositiva, en la proyección, exactamente, ¿sí? Vamos a revisar esto que acabamos de comentar. Fíjense que realizar un experimento significa contestar preguntas que nos hacemos o que buscamos que se contesten los aparatos, los instrumentos con los que estamos produciendo los efectos. Y por ejemplo, en este proyecto colaborativo, en el experimento 1, la pregunta que podíamos ahora contestar después de haber hecho, ¿por qué un líquido cuándo es buen conductor de electrones? ¿Por qué un objeto pesa menos, lo que les decía, cuando está sumergido dentro de un líquido? ¿Cuándo un metal es un mejor conductor y por qué conductor del calor que la madera, por ejemplo? Eso lo han experimentado. Si ustedes ponen una cuchara metálica a mover en una cacerola un guiso o algo que tiene agua hirviendo y tocan el mango del metal, se pueden hasta quemar. En cambio, si lo que tienen es una cuchara de madera, esta no se calienta de la misma manera, porque el metal conduce más rápidamente el calor que la madera, por la forma como están organizados los átomos de esa estructura y la naturaleza de esos átomos que hacen que el metal sea diferente de la madera o el plástico o el vidrio. Y luego esto que fue, me parece, la parte más clara de este experimento de hoy, el magnetismo. ¿A qué se debe que los polos de dos imanes puedan atraerse o separarse cuando no están en contacto? ¿Sí? Si se ponen los dos imanes en los extremos del recipiente donde hay limaduras, los imanes no están en contacto, pero hay una fuerza de atracción o de repulsión entre esos imanes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que hemos trabajado, y con esto quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer mucho la participación de las maestras que nos han acompañado en estas sesiones. La maestra Dulce Yadira, la maestra Donaciana, la maestra Ilse, me parece que se llamaba, alguien que ahora no he podido ver. Y luego, lo que es más importante todavía, la participación de los estudiantes. La participación, no solamente hay atención y están cuidando lo que se dice y viendo, sino haciendo y pensando, ¿sí? Y la otra componente que es importante, explicándose las cosas. ¿Sí? Y en la explicación a veces hay dudas, hay preguntas, hay inclusive respuestas que no son correctas porque las cosas no funcionan así, sino así. Bueno, esa es parte de la física, es parte de las ciencias experimentales. ¿Sí? Experimentar es hacerse preguntas y luego observar, medir, calcular. En el caso del experimento 3, la medición fue de los tiempos, si se acuerdan, y eran dos tiempos. El tiempo en que están sumergidas las planchas, las plaquitas de metal, de madera, de vidrio, en el agua hirviendo para que adquieran algo que se aproxime a la temperatura del agua hirviendo, o sea, a los 100 grados. Y luego el tiempo en el cual esa plaquita caliente, supuestamente todas a la misma temperatura o parecidas, van a derretir
la mantequilla. Entonces ahí hay dos tiempos diferentes. Son variables que se miden en segundos, pero corresponden a procesos distintos. Y aquí ahora lo que vimos en ese experimento fue la importancia de medir, poner los datos de esas mediciones en una tabla para ordenarlo y luego graficarlos, ¿sí? Si hicieron eso, se dieron cuenta de que cuando hacemos un experimento, y esto es una revisión de lo que hemos estado haciendo, nos planteamos un procedimiento para responder una pregunta. Luego, preparamos al sistema en condiciones en que podemos controlar y decir, aquí estamos dando tantas vueltas, son más que en este clavo que en este otro. Y entonces la acción del electroimán va a ser más fuerte porque va a jalar más limaduras o las va a dejar más tiempo juntas. Entonces, se prepara el sistema en condiciones controlables. Luego proponemos simplificaciones y consideramos casos concretos, ¿sí? Se hacen simplificaciones porque no se toman en cuenta todos los factores. Por ejemplo, en la balanza de Arquímedes, lo que tenemos es 3 medios. La sal en un platillo, luego en el otro platillo colocamos el vaso. Eso está en el aire. Si ahora sumergimos el vaso dentro de agua, tenemos otro medio, y el empuje que experimenta ese vaso por efecto de la presión hacia arriba, que es consecuencia del principio de Pascal, que dice que esa presión se distribuye por todos lados en el líquido con la misma intensidad. Bueno, ¿y qué pasa ahora? La balanza se desequilibra. Eso lo vemos. Bueno, pero aquí fíjense que cuando estamos considerando lo que pasa dentro del agua, nos olvidamos de que esto ocurre en el aire, cuando sacamos el vaso en el aire. Entonces, aquí no consideramos el efecto, porque es cero, ¿verdad? Eso lo podemos ver más claro en el caso del iceberg, de un hielo flotante. Ahí tenemos los 3 medios, el aire, el agua y el hielo, ¿sí? Sin embargo, el principio de Arquímedes nos dice que el peso de todo el iceberg, a ese que flote, cuando se compara en condiciones de igualdad con el peso del agua que desaloja la parte sumergida dentro del agua, ¿sí? Todos esos detalles implican simplificaciones y consideraciones en situaciones concretas, precisas, ¿sí? No es cualquier condición. Bueno, el otro efecto es que al hacer el experimento producimos cambios observables que se puedan ver, que se note la diferencia y que eso en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando medíamos los tiempos, se mide y luego con eso se pasa a una gráfica o a un cálculo para establecer ciertas relaciones y comparaciones. Detectamos consecuencias de los cambios producidos. En todos estos experimentos hubo que observar algo y reportarlo, ¿sí? Pero eso que se observa tiene que, para poderse comparar, medirse o observarse en términos de ciertas unidades. Por ejemplo, Martín nos mostró claramente que al acercar los polos de un imán a una brújula, esta se movía de manera que quedaran, o en términos de una atracción, polos opuestos. Aquí podríamos, con un instrumento más preciso o más calma, ver qué tanto se mueve, qué tan rápido se mueve, cuál es la intensidad de la fuerza magnética con que hace el imán que se mueva la brújula. Entonces, ahí estamos entrando a un experimento más refinado, más complicado,
¿sí? Y nos está llevando a decir, para comparar, tenemos que tomar unidades y saber cuánto valen, y eso es medir. Después, el punto 7 es la parte clave: representar e interpretar relaciones entre variables a partir del análisis de los datos. ¿Sí? Eso fue más claro en el caso de transferencia de calor. ¿Sí? Ahí había dos tiempos, pero estos tiempos tenían una relación que podíamos ver que a medida que el material era mejor conductor, se derretía la mantequilla más rápido. Entonces, no nada más se trata de observar y de medir, y a veces de calcular, de comparar, sino de establecer relaciones entre esos elementos observables o medibles, las variables físicas. Entonces, hasta ahí podríamos decir, ya acabamos, ya hicimos un experimento. Bueno, el experimento hay que repetirlo, hay que hacerlo varias veces porque siempre hay cambios. Y luego necesitamos hacer un análisis estadístico de los datos si queremos ser más consistentes. En estas actividades, por cuestiones de tiempo y de facilidad de equipo y la pandemia y todo lo que ustedes quieren, no hemos hecho que se repite el experimento para obtener otros datos, porque se trata de ver y de mostrar, no tanto de calcular. Y finalmente, analizar si hemos contestado a la pregunta y reportamos nuestros resultados. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero preguntarles, maestras, alumnas, ¿en qué medida hemos realizado este programa para hacer experimentos? ¿En dónde sienten que hubo más dificultades? ¿En dónde sienten que no se cumplieron estos puntos? Maestra Dulce Yadira, ¿qué nos dice al respecto? ¿Cree que si esta lista de 9 puntos nos dice cuándo hacemos un experimento, ya de veras, bien, ¿en dónde no lo hicimos? Y no es crítica, porque el experimento estaba diseñado en los 4 casos de distinta manera. ¿En cuál de estos puntos no lo cumplimos? En el punto 5. Cuando le pregunté yo a las alumnas de por qué el foquito no permanecía permanentemente prendido, ahí estábamos consecuencias de los cambios. Y Martín les explicó que la corriente era alterna y que el foquito se prende y se apaga, pero muy rápido, por eso nos parece que se prende en todo momento. Está prendido porque la velocidad con la que se prende y se apaga nos parece que está prendido, es tan rápido que no notamos la diferencia. Entonces, maestro, ahí, sí, adelante, maestra. Maestro, bueno, a lo mejor a lo mejor los alumnos, sí, entendiendo lo que dicen, detectamos consecuencias de los cambios producidos. A lo mejor ellos sí los observaron, la cosa es que los alumnos a lo mejor no tienen la facilidad de palabras para explicarlo, se ponen nerviosos, porque yo los estoy viendo, ¿sí? El experimento lo realizaron, pero no es lo mismo realizarlo a que tengas que contestarlo. O sea, ellos no están acostumbrados a esto, ¿sí? Entonces sí tiene que ver con esa cuestión. Sí, con toda razón, maestra. Por eso es importante que hagan el experimento y que traten de comunicar las cosas. Al principio les va a costar mucho trabajo explicarse con claridad, pero el punto importante es que al pedirles que contesten, que aclaren, los estamos obligando a que piensen.
No nada más que digan, sí, me gustó, aprendí. Sí, ¿qué fue lo que aprendiste? Y ahí reconocer, no es vergüenza, que a veces sentimos que no aprendimos porque no respondemos bien respecto a lo que observamos, ¿sí? Y eso se vale. No siempre contestamos las cosas a la primera, ¿no? Hay que pensar, ensayar, probar, ¿no? Y eso es hacer experimentos, ¿sí? Y fíjense que la consecuencia de esto la vemos cuando los niños se retratan y nos muestran la hojita donde pusieron sus resultados o donde escribieron algo sobre el experimento. Están contentos. Entender produce alegría, ¿sí? Bueno, y de eso se trata este proyecto colaborativo, de tener una muestra donde esto nos permite apreciar una muestra, no es todo, de lo que es hacer un experimento. Bueno, con esto, dado el tiempo, yo quiero agradecerles a todos los que han participado en este proyecto, porque en la medida que han participado han aprendido más, ¿sí? Y recordarles que pueden seguir aprendiendo, porque cada una de estas sesiones se graba, entonces ustedes pueden volver a ver las demostraciones, los experimentos que hace el maestro Martín. Y si algo no lo entendieron, comparar con lo que hicieron. Y entonces así en familia, en confianza, discutir. No, mira, es que aquí sí, cuando puso en contacto el material, sí había mayor temperatura, lo que sea, ¿verdad? Y acostumbrarse a comunicar los resultados de lo que observan, de lo que miden. En otras palabras, para pensar. Lo que dice la maestra Donaciana es muy cierto. No, los alumnos no siempre están con la experiencia y acostumbrados a poder explicar. Les da vergüenza, temen equivocarse. Bueno, hay que romper ser un poco sinvergüenzas, o sea, no tener vergüenza para que si estamos haciendo un experimento, expliquemos lo que entendemos y nos demos cuenta que si no funciona mi explicación con lo que observo, con lo que mido, pues tengo que modificarla. Y eso es el aprendizaje, aprender del error, ¿sí? Y aquí es un error a nivel mental, ¿verdad? De no haber entendido el principio de los fenómenos físicos. Para esto es de mucha ayuda los videos. Entonces pueden volver a ver sus videos y entender por qué diablos la Tierra es un imán, ¿verdad? Entonces, con esto lo que queremos decirles es que hoy fue la última sesión de este proyecto colaborativo, Aventuras en las Ciencias Experimentales. Pero es el principio de otra aventura, la que sus estudiantes, con su orientación y su experiencia y su cariño por la ciencia, pueden ayudarles a que sigan experimentando, a que se sigan haciendo preguntas y entender que las respuestas, en muchos casos, no siempre, se obtienen haciendo experimentos. Con esto les expreso mi agradecimiento por su participación y el reconocimiento a las maestras que con tanta dedicación y constancia han orientado a sus alumnos a que hagan los experimentos e invitarlos a que sigan haciendo experimentos. ¿Sí? Bien, maestro Martín. Maestro. Sí, adelante. Maestro, maestra Donaciana, dígame. A ver, dar las gracias también al maestro Martín, a usted, también por allá la maestra Vianey, que yo me encontraba, o sea, yo era la líder del equipo, ¿verdad? Y de ahí de la escuela telesecundaria Jaime, no, pero yo me encontraba desconcertada porque en los primeros no pudimos estar presentes por motivos de cuestiones de internet, tenemos muchos problemas con el internet, entonces ahora sí yo me puse a investigar, digo, ¿con quién me comunico? Me comuniqué con la maestra Vianey Ávila, que fue la que me orientó, sí, fue la que me guió de cómo tenía que hacerle para poder yo estar, ahora sí, enterada, conduciéndome cómo era el proceso, ¿sí? Fue la que me dio las indicaciones, métase aquí, métase allá,
y sí le agradezco a la maestra Vianey. Ya también ahí me di cuenta quiénes participan en estos proyectos colaborativos, ¿sí? Yo hace 2 años, participaba también en los proyectos de Galileo. Tengo muy gratas experiencias del proyecto Galileo. Participaba con los alumnos, estaba participando constantemente, pero luego ya después ahora sí perdí el rastro de eso hasta hoy, que pues sí me costó trabajo cuando mi director me dijo, ¿sí? Me dice, es que tienen que participar, que es una escuela muy grande, porque es una escuela completa de 12 grupos, ¿sí? Cada maestro tenemos hasta 32 alumnos. Yo el mío ahorita lo tengo de 25, ¿verdad? Pero he tenido de 32 y 33 alumnos. Entonces sí me costó trabajo, porque yo decía, ay, pero ¿cómo le voy a decir ahorita a través de la distancia? Y sí le agradezco aquí a los alumnos que están presentes, que son Dulce Rocío, Milagros, Andrés, Carla, Denise, América, ¿sí? Que estuvieron constantes a pesar de mis exigencias, a pesar de mis regaños. Son mis niños que los he tenido al pie del cañón. Eso puedo decirlo yo, hasta cierto punto soy fea, porque cuando no me gustan las cosas, soy muy claridosa, ¿sí? Pero sí los entiendo que no es fácil, ahora sí expresar lo que ellos realizaron, maestra. Entonces a todos ustedes, muchas gracias. También quisiera que la maestra Vianey o algunos de ustedes les informara a mis alumnos, porque yo no he tenido ahora sí el tiempo para informarles de un cuestionario que existe también ahí, que es para papás y para alumnos. No sé si la maestra viene y pueda, ahora sí la invito a que les explique a mis alumnos para que ellos lo hagan. Sí, maestra, muchas gracias. Qué bueno que la orientación les sirvió. Justo la idea es de que ustedes participen de la mejor manera, apoyándolos en todo lo que haga falta, pues para eso estamos. Yo como responsable de la red escolar agradezco su participación, la de sus estudiantes y el empeño. Sé que en este momento pues ha resultado más difícil que común y corriente que teníamos los proyectos en línea. Si bien ahora estas herramientas son el canal con el que nos estamos comunicando con todos, sabemos que no es fácil. Los chicos no todos cuentan en casa con equipamiento ni conectividad, y el hecho de que con sus celulares los padres les apoyen, pues les agradecemos enormemente, y por supuesto a ustedes, que son quienes con su empeño y su tenacidad logran que estos proyectos y estas actividades se lleven a cabo, y finalmente esto repercute en el avance, en el aprovechamiento académico de los chicos. Nosotros todo lo que hacemos es con el afán de apoyarlos en su labor cotidiana, ¿no? En el día a día, y que lleguen los chicos a los aprendizajes esperados realmente los alcance. Entonces los felicito tanto a sus alumnos como a usted por participar, y también invitamos a que respondan la consulta, que es justamente esta vinculación que estamos haciendo con ustedes para saber cómo han vivido esta etapa de confinamiento, cómo es que se conectan con sus estudiantes, cómo tienen contacto con los padres. Y esta consulta es justamente como para sondear qué es lo que está pasando tanto en las escuelas, con los padres de familia, cómo están viviendo esta etapa, cómo se está llevando a cabo el proceso educativo a través de la tecnología. Entonces, invitarlos, chicos, a que ustedes la respondan, está en la página inicial de Red Escolar, a que las respondan sus papás en la medida de lo posible, y por supuesto que usted, maestra, convoque a sus compañeros a que lo hagan y que inviten a sus alumnos y a sus papás. Y pues agradecerles a todos, a Martín, a Jorge, a Paola, a todos los que en el equipo del ILSE, a Pablito, al área técnica, a que esto se lleve a cabo, siempre pensando en el beneficio de los estudiantes, en mejorar la calidad educativa, en que todo sea más equitativo, y que aún con sus carencias tengan acceso a todos estos proyectos, que bueno, es una manera lúdica de aprender ciencia, de fomentar en los chicos ese gusanito por el gusto por la ciencia. Y bueno, sin más, bueno, pues les felicito a todos, a todo el equipo, y a ustedes por participar, también a la maestra Yadira y a todos los alumnos que han estado con nosotros, sí, entonces a la maestra América, a todos los que participaron. Algunos no están ahora conectados, pero hacer extensivo esta felicitación, este agradecimiento por su participación a todos. Maestra, todos los que están ahí, Yadira, Dulce, Milagros, son mis alumnas, maestra, son alumnas.
Ah, yo pensé que eran otras maestras porque ha estado la No, maestra son mis Liz. alumnas, Dulce Ah, bueno. Yadira, América, Ah, Mimpe, excelente. ellos son mis alumnas, Qué todos bueno ellos. que lo aclara. En otras sesiones que he entrado, honestamente no he entrado a todas, pero sí a varias, nos han acompañado otras maestras de Veracruz y de otras entidades. Sí, sí, sí. Realmente no ha sido mucho la participación, sin embargo, están trabajando en el Padlet, lo pueden ustedes constatar. Y por supuesto, sin el trabajo de Jorge y de Martín para realizar estas sesiones, el apoyo tecnológico de Pablito, Pau en su apoyo y Rebe para generar el contenido de las sesiones, y Jorge y Martín en la cuestión de los experimentos, estarlos presentando frente a ustedes, generarlos, preparar todos los materiales, pues no hubiera sido posible, ¿no? Y lo importante es que siempre hay un interlocutor de atrás, y qué mejor que verla a usted y a los chicos participando y aprovechando todos estos recursos que generamos precisamente para ustedes. Sí, maestra, me da mucho gusto. Bien, Martín, Jorge, si quieren cerrar la sesión. Maestro Martín. Sí, pues bueno, llegamos al final de nuestro proyecto, de nuestra aventura. Hoy es la última sesión, era el último tema. Pues muchas gracias por la participación, estudiantes, maestros. Sin embargo, como bien decía el maestro Jorge, no es el final de la aventura, sino el inicio de practicar una educación basada en la experimentación. Como ya lo vimos, maestros, estudiantes, se aprende mejor cuando se experimenta, cuando se manipula, cuando se pregunta, cuando se investiga y cuando se trata de explicar. Entonces, bueno, pues que sea el inicio de una educación diferente, distinta, más apegada al conocimiento, al aprendizaje, a la experimentación, al descubrimiento, ¿sí? Bueno, pues nos dio muchísimo gusto haber estado con ustedes compartiendo este proyecto, que no es el último. Estaremos nuevamente trabajando, rediseñando, proponiendo nuevos proyectos. Por tanto, despedimos maestros, estudiantes, estén pendientes de la página del ILSE, comuníquense con nosotros, chequen la página, ¿sí? Muy pronto estaremos nuevamente invitándoles a participar en una nueva aventura. Bueno, como siempre, les recuerdo, la ciencia es para todos, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, hay que difundirla. Entonces, bueno, no me queda más que despedirnos y agradeciendo su participación y bueno, recordándoles que está el Padlet abierto para que allí también sigan publicando las imágenes, sus evidencias, sus videos. Tendremos mucho gusto en poder verlos. Bueno, nos vemos, maestros, estudiantes, muchas gracias. A todas las personas que nos están viendo en el video grabado, pues muchísimas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Agradecimientos a todos, al equipo técnico, al maestro Jorge, todas las personas que nos han acompañado. Estudiantes, sigan echándole muchas ganas. Hasta la próxima. Hasta luego.